Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a conversar de dos formas que tenemos de introducir vehículos al país que son distintos a la importación ordinaria, que son el equipaje de vehículos de pasajeros y los vehículos conducidos por turistas, la introducción o egreso de vehículos conducidos por turistas. Tenemos que considerar en primer lugar que el régimen aduanero por excelencia para introducir vehículos al territorio nacional es la importación. La importación que está establecida en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduana, que consiste en la introducción de mercancía al territorio nacional, mercancía extranjera, que es para uso y consumo definitivo dentro de nuestro territorio y que está sujeta al pago de los impuestos. Ese es el régimen por excelencia que tenemos para introducir vehículos a nuestro país. Pero, sin embargo, la normativa aduanera nos permite dos formas para introducir vehículos que en este caso son vehículos usados. En primer lugar, disponemos del equipaje. El equipaje está definido en el artículo 131 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Este reglamento nos establece que el equipaje son los efectos de uso y consumo personal que llegan o salen del país que no demuestran o que no poseen un fin comercial. Esto es el equipaje. Sin embargo, el artículo 135, me va a permitir leerlo por acá, nos establece lo siguiente. También se emitirá como equipaje el menaje de casa, que son los artefactos de economía doméstica, y también se emitirá como equipaje los vehículos pertenecientes a los pasajeros. Entonces tenemos que los vehículos pueden ingresar como equipaje siempre que no demuestren finalidad comercial y que pertenezcan a la persona que está ingresando o egresando del territorio nacional. Entonces sigo leyendo, el artículo 135 establece que se introducirán los vehículos bajo el régimen de equipaje, bajo las condiciones, repito, bajo las condiciones que aquí se establezcan y en las resoluciones que dicte el Ministerio de Hacienda. Hay que recordar que este reglamento es del año 96 y en el año 96 el ministerio se denominaba Ministerio de Hacienda. Entonces fíjense que el reglamento le da la potestad al Ministerio de Finanzas para que dicte resoluciones en materia de la regulación del equipaje de vehículos. Asimismo, el artículo 136 nos menciona o establece lo siguiente. La introducción de los vehículos considerados como equipaje, se regirá por las disposiciones que dicte el Ministerio de Hacienda mediante resolución. Entonces este artículo nos confirma lo que menciona el artículo 135 de que el Ministerio de Hacienda es el que debe establecer las condiciones y requisitos para la importación de vehículos o para la introducción de vehículos bajo el régimen aduanero especial liberatorio de equipaje. Al respecto, nosotros disponemos de la resolución 924. Esa resolución 924 es del 29 de agosto de 1991, fíjense el año, va a ser muy importante para algo que vamos a conversar después. Resolución 924 del 29 de agosto de 1991 del Ministerio de Hacienda. Esta resolución se encarga de regular las condiciones y requisitos para la introducción de vehículos bajo el régimen de equipaje. Y ustedes se preguntarán, Luis, ¿por qué Ministerio de Hacienda? Porque una resolución del año 91, si el reglamento es del año 96, ¿cómo es que existe un reglamento que manda al Ministerio de Hacienda y la resolución es del año anterior? Entonces, ante esta interrogante, tenemos la respuesta en esta sentencia de la Sala Político-Administrativa, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Político-Administrativa, que es la número 01377 del 23 de septiembre del 2013. En este caso en particular, la contribuyente alegaba o afirmaba en sus afirmaciones, ella alegaba que la resolución 924 del año 91 estaba derogada de forma tácita por el reglamento del 96, porque al promulgarse, al establecerse el reglamento del año 96, inmediatamente todo lo que sea anterior queda derogado. Eso es lo que alegaba la contribuyente, en este caso en particular, por un acta de comiso de un vehículo que fue introducido bajo el régimen aduanero especial de equipaje. ¿Qué conclusiones tuvo la sala? Me permito leerles por acá. La sala observa que aunque el reglamento de regímenes aduaneros especiales deroga el reglamento general de la Ley Orgánica de Aduanas, que es del año 90, que era bajo sus términos fue que se dictó la resolución 924,
no cambia la naturaleza propia de la regulación, pues en el reglamento del año 90, el artículo 438 establece lo siguiente: la introducción de vehículos considerados como equipaje se regirá por las disposiciones que dicta el Ministerio de Hacienda mediante resolución. Este artículo 438 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduana del año 90 está derogado. Lo derogó el reglamento del año 96, del reglamento de regímenes aduaneros especiales del año 96. Eso está en una disposición derogatoria en el artículo 150, para que lo busquen allí y de allí pueden verificar lo que estoy diciendo. Sin embargo, la sala se da cuenta, se percata, de que el reglamento de 96 reproduce en las mismas condiciones, en los mismos términos, el artículo 438 derogado. Entonces, en el artículo 136 del reglamento de regímenes aduaneros especiales, reproduce exactamente lo mismo al establecer que la introducción de vehículos considerados como equipaje se regirá por las disposiciones que dicte el Ministerio de Hacienda mediante resolución. Es decir, la sala concluye de que no hay una derogatoria porque no existe contradicción entre ambas normativas, sino que la norma del 96 viene a confirmar lo que ya estaba establecido en la norma del año 90, y por lo tanto, mientras no exista una nueva resolución dictada por el Ministerio con competencia en materia de finanzas, esa resolución seguirá vigente. Y lo cual no ocurrió, entonces esa resolución 924, que es del año 91, a esta fecha todavía continúa vigente. ¿Qué nos establece esta resolución? Esta resolución 924 posee dos artículos. Es muy corta. Entonces, en el artículo 1, la resolución comienza estableciendo lo siguiente: la importación de vehículos automóviles usados para el transporte de personas que ingresen bajo el régimen de equipaje quedará sujeta a las siguientes condiciones. Entonces ya la resolución nos está indicando en su artículo 1 que aquí hay unas condiciones por las cuales se regirá la introducción de vehículos. Ojo, la resolución dice la importación de vehículos bajo el régimen de equipaje. Aquí yo quiero hacer una consideración, quiero hacerles un llamado de atención. Yo no estoy de acuerdo con que la resolución establezca que es la importación de vehículos bajo el régimen de equipaje, porque la importación, como les dije al principio, es un régimen ordinario, un régimen propio que consiste en la introducción de vehículos previo pago de los impuestos. Entonces ya la importación es una cosa y la introducción de vehículos bajo el régimen de equipaje es otra cosa, es un régimen aduanero especial. Entonces no podemos hablar de importación en caso de equipaje. Deberíamos sustituir la palabra importación por introducción. Es decir, que ingrese al territorio aduanero venezolano mercancía, en este caso vehículos, bajo el régimen de equipaje. Estas condiciones que establece la resolución 924 van, por ejemplo, desde que la persona debe ser mayor de edad, la persona debe haber estado en el extranjero por más de un año en el extranjero, la persona debe poseer un solo vehículo, o sea, es válido para un solo vehículo por persona que va a introducir al territorio nacional. Ese vehículo debe haberlo usado en el extranjero por un periodo mayor a 11 meses, y al momento de la introducción al territorio nacional, al momento de la nacionalización, el interesado, el consignatario, el dueño del vehículo debe entregar a las autoridades aduaneras el certificado de uso consular donde se demuestre que él ha utilizado el vehículo por más de 11 meses en el extranjero y que demuestre que él ha permanecido la persona ha permanecido en el extranjero por más de un año. Y también debe presentar la factura comercial definitiva del vehículo al que estamos sometiendo el régimen de equipaje. ¿Okay? Adicionalmente, esta resolución establece que tenemos 3 años a partir del momento de la introducción para poder enajenar el vehículo, para poder cederlo, para poder venderlo. Es decir, que si yo traigo un vehículo bajo el régimen de equipaje, debo permanecer con el vehículo sin poder venderlo, cederlo, traspasarlo, etcétera, por un periodo de 3 años a partir del momento de la nacionalización. Igualmente nos establece la resolución que tenemos un periodo de 3 años a partir del momento de la nacionalización para introducir otro vehículo bajo este régimen aduanero especial de equipaje.
que también nos establece la resolución en su artículo número 2, que es muy importante a los efectos de materia aduanera. Establece que los vehículos que introduzcan bajo el régimen aduanero especial de equipaje están liberados del pago de impuestos de importación si su monto no excede los $20.000 o su equivalente en moneda nacional. Entonces, si tengo un vehículo que me costó al momento de su compra, por eso tengo que presentar la factura, $19.000, al introducirlo bajo el régimen aduanero de equipaje, entonces estoy liberado del pago de los impuestos de importación. Pero sí debo cancelar las tasas. Las tasas sí deben cancelarse a la administración aduanera por los servicios prestados. ¿Okay? ¿Qué pasa si el costo del vehículo excede los $20.000? Bueno, se pagará impuestos de importación por ese excedente, por el excedente del precio del vehículo al momento del arribo. Estas son las condiciones principales que establece la resolución 924. Como le dije, es un régimen, una resolución bastante corta de 2 artículos. Y como segundo punto, quiero conversarles sobre la introducción o egreso de vehículos conducidos por turistas. Eso está establecido a partir del artículo 105 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Son 4 artículos muy cortos, los invito a leerlos. Este régimen establece que la introducción o la salida de vehículos que vayan a ser conducidos por turistas se van a regir por este capítulo. ¿Okay? En primer lugar, ¿cuál es el lapso de tiempo que nosotros disponemos entonces para utilizar ese régimen? El reglamento de regímenes aduaneros especiales nos establece que al momento de la introducción de los vehículos conducidos por turistas, el lapso de tiempo durante el cual se me suspenden o se me libera el pago de los impuestos es aquel que esté establecido en la visa. Es decir, el lapso de tiempo de la suspensión va a ser igual al lapso de tiempo del permiso otorgado en la visa para ser turista. Entonces ustedes se preguntarán, entonces Luis, ¿cuánto tiempo debe permanecer o puede permanecer un turista en calidad de turista en Venezuela? Para eso entonces nosotros nos tenemos que dirigir a la Ley Orgánica del Turismo. La Ley Orgánica del Turismo, en su artículo 2, en el numeral 20, nos establece que turista es aquella persona que pernocta fuera de su lugar de residencia con fines de esparcimiento y recreación, pero lo que aporta este artículo es que debe ser esa pernocta por más de una noche y por menos de 6 meses. Es decir, que de acuerdo con la interpretación que le podemos dar a este artículo 2, numeral 20, toda aquella persona que permanezca más de 6 meses en un territorio no es considerado turista. Entonces, ¿qué lapso de tiempo máximo se puede otorgar una autorización para que un turista introduzca al territorio nacional su vehículo? Entonces el lapso máximo, de acuerdo con el artículo 2, numeral 20, es de 6 meses. ¿Ok? Eso en el caso de la introducción. En el caso del egreso, nosotros tenemos que las autorizaciones pueden otorgarse por el plazo máximo de hasta un año. Es decir, que si yo soy turista y voy a hacer turismo, soy venezolano y voy a hacer turismo en otro país, al regresar con mi vehículo me puedo durar en el extranjero hasta un año en esa condición y puedo regresar al país con mi vehículo con la suspensión o la liberación del pago de los impuestos de importación. No voy a pagar impuestos de importación por la introducción de ese vehículo, que es mi vehículo, porque yo soy turista y me lo llevé al extranjero a conducirlo y a conocer los parajes extranjeros. Aclaratoria importante. Los vehículos conducidos por turistas, cuando ingresan al territorio nacional, es decir, cuando el turista llega al territorio y viene en su vehículo, obtiene el régimen aduanero especial, le otorga la posibilidad, le otorga el beneficio de que se libera el pago de los impuestos de importación, pero sí deben cancelar las tasas aduaneras. Entonces, cuando ellos introducen, no pagan impuestos de importación. Ojo, hay que aclarar que no es una importación, es un régimen aduanero especial, por eso es que se libera el pago de los impuestos de importación. El turista permanece en el país con su vehículo, conociendo los parajes venezolanos, y luego ese vehículo regresa al extranjero antes del vencimiento del periodo que establece la Ley Orgánica del Turismo de 6 meses. ¿Qué pasa si el turista quiere permanecer en Venezuela por más de ese periodo de tiempo? Bueno, tendrá que nacionalizar el vehículo y pagar los impuestos de importación correspondientes. ¿Qué documentación debe presentar
el turista para gozar de la autorización que le va a otorgar la administración aduanera? Bueno, debe presentar el documento de propiedad del vehículo, debe presentar el certificado de conducir y debe presentar el pasaporte. Entonces eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les sea de utilidad la información. Estamos en sintonía.